El aroma del café recién molido se extendía por toda la cocina de la imponente mansión, ubicada en Providencia, uno de los barrios más exclusivos de Guadalajara. Paloma Herrera movía sus manos expertas mientras preparaba el desayuno matutino, como había hecho cada día durante los últimos 3 años. A sus 28 años, había perfeccionado cada detalle de la rutina doméstica hasta convertirla en un arte silencioso. La casa de los Mendoza Castillo era un testimonio de poder y tradición jalisciense. Sus muros de cantera rosa contaban historias de generaciones de empresarios exitosos, mientras que los patios coloniales con sus fuentes de talavera susurraban secretos de décadas pasadas. Paloma conocía cada rincón de esta residencia, mejor que su propio hogar de la infancia, cada mueble antiguo, cada obra de arte cuidadosamente seleccionada por decoradores de renombre. Sebastián Rodrigo Mendoza. Castillo descendía por las escaleras de mármol con su característica elegancia natural. A los 35 años, había heredado no solo el imperio textil familiar, sino también esa presencia magnética que hacía que las conversaciones se detuvieran cuando entraba a una habitación. Su cabello negro perfectamente peinado hacia atrás y sus ojos color miel reflejaban una inteligencia aguda, pero también algo más profundo que Paloma había aprendido a reconocer en estos años de servicio silencioso. «Buenos días, señor Mendoza», murmuró Paloma sin levantar la vista del plato que estaba preparando, manteniendo la distancia profesional que había cultivado como un escudo protector. «Buenos días, Paloma», respondió él, y en su voz había una calidez que contrastaba con la frialdad empresarial que mostraba al mundo exterior. «¿Cómo amaneció usted?». Era una pregunta simple, pero cargada de una consideración poco común entre patrones y empleados. Paloma sintió ese familiar calor en las mejillas que aparecía cada vez que él se dirigía a ella con esa gentileza genuina. «Muy bien, gracias, señor. Su café está listo, tal como le gusta». Sebastián se acercó a la barra de mármol, donde Paloma había dispuesto el desayuno con la precisión de una ceremonia. Tostadas francesas doradas a la perfección, fruta fresca cortada en pequeños cubos perfectos, mermelada de tejocotes hecha en casa por la cocinera de los domingos, y el café que él mismo había enseñado a preparar según las tradiciones de la finca familiar en las montañas de Jalisco. «¿Ya desayunó usted?», preguntó él tomando el primer sorbo de café y cerrando los ojos con satisfacción. «Desayunaré más tarde, señor, cuando termine con la limpieza de la biblioteca». Sebastián frunció ligeramente el ceño. Era un gesto que Paloma había aprendido a interpretar durante estos 3 años de convivencia silenciosa. Significaba que algo lo incomodaba, aunque jamás lo expresara directamente. «Hay suficiente comida aquí para alimentar a una familia completa», dijo él señalando la abundante mesa. «No tiene sentido que espere». «Señor Mendoza, yo...» «Insisto», la interrumpió suavemente. «Siéntese conmigo, al menos mientras termino el café». Paloma sintió su corazón acelerar. En 3 años de trabajo en esa casa, jamás había compartido la mesa con ningún miembro de la familia. Las reglas no escritas pero férreas de la servidumbre doméstica en las familias de abolengo mexicano eran claras. Mantener la distancia, ser invisible, nunca traspasar las líneas sociales invisibles. «No sería apropiado, señor». «¿Apropiado para quién?». Su voz tenía un deje de frustración contenida. «No hay nadie más aquí, Paloma. Solo 2 personas desayunando». La lucha interna de ella era visible en sus ojos color café oscuro. Sebastián había notado eso sobre ella desde los primeros meses. Paloma tenía una transparencia emocional que contrastaba brutalmente con el mundo de máscaras sociales en el que él se movía diariamente. Era incapaz de esconder completamente lo que sentía, aunque luchara por hacerlo. «Está bien», murmuró ella finalmente, tomando un plato pequeño y sirviéndose apenas un poco de fruta. Se sentó en la esquina opuesta de la barra, manteniendo la máxima distancia posible, mientras seguía siendo técnicamente obediente a su petición. Sebastián sonrió ante la estrategia, pero decidió no comentar nada. «¿Cómo va su curso de contabilidad?», preguntó él, sorprendiéndola. Paloma casi se atraganta con el pedazo de papaya que estaba masticando. «¿Cómo sabe usted de eso?». «La vi estudiando en el jardín el domingo pasado, cuando regresé temprano de la oficina».
Tenía libros de matemáticas financieras. El rubor en las mejillas de Paloma se intensificó. Había estado tan concentrada en sus estudios que no había notado su llegada. Los domingos eran su día libre, pero prefería quedarse en la casa y usar el internet de la biblioteca para complementar sus estudios por correspondencia. Es solo un curso técnico, señor. Estudio en mis tiempos libres. No hay nada de solo en educarse, dijo él con una seriedad que la sorprendió. ¿Piensa trabajar en el área contable? Algún día, quizás. Me gustaría tener mi propio negocio pequeño, tal vez un taller de costura. Mi madre era muy buena con las máquinas de coser antes de... Se detuvo abruptamente, dándose cuenta de que estaba compartiendo información personal. ¿Antes de qué?, preguntó Sebastián suavemente. Antes de que se enfermara. Falleció cuando yo tenía 17 años. El silencio que siguió no fue incómodo, sino cargado de comprensión. Sebastián dejó su taza de café sobre el mármol con cuidado deliberado. Lo siento mucho. Perder a una madre tan joven debe haber sido devastador. Lo fue, admitió Paloma, sorprendida por su propia honestidad. Pero me enseñó que la vida hay que vivirla con dignidad, sin importar las circunstancias. Algo cambió en la expresión de Sebastián. Sus ojos se suavizaron de una manera que Paloma nunca había visto, como si esas palabras hubieran tocado algo muy profundo en él. «Es una lección valiosa», murmuró él. El sonido del teléfono de la casa interrumpió el momento. Sebastián miró el identificador de llamadas y su expresión se endureció inmediatamente. «Valeria», murmuró, más para sí mismo que para Paloma. «¿Debo retirarme, señor?» «No, no es necesario», contestó la llamada con un tono profesional que contrastaba dramáticamente con la calidez que había mostrado momentos antes. «Buenos días, mi amor». Paloma fingió concentrarse en su fruta, mientras escuchaba inevitablemente la conversación. La voz de Valeria Rojas Núñez era audible incluso desde donde estaba sentada, un tono agudo y demandante que llenaba la cocina con urgencia. «Sebastián, necesitamos hablar sobre las invitaciones de la boda. Mi madre dice que la tipografía que elegimos no es adecuada para una familia de nuestro nivel social. Valeria, acabamos de aprobar esas invitaciones la semana pasada. Eso fue antes de que mi madre consultara con la organizadora de bodas de los Fernández. Dice que necesitamos algo más exclusivo, más acorde con nuestras familias». Paloma se levantó discretamente para lavar su plato, pero Sebastián le hizo una seña para que permaneciera sentada. Había algo en su expresión que ella no podía interpretar. «Está bien, revisaremos las opciones nuevamente», dijo él finalmente, aunque su voz sonaba cansada. «Perfecto. También necesito que canceles tu reunión de esta tarde. Tenemos cita con el florista y tu presencia es indispensable. No puedo tomar todas estas decisiones sola». Paloma vio cómo los músculos de la mandíbula de Sebastián se tensaron. Sabía por sus horarios que esa reunión de la tarde era con inversionistas japoneses, una cita que había estado preparando durante semanas. «Valeria, ¿esa reunión es importante para... más importante que nuestra boda?» La voz de ella se elevó peligrosamente. «Sebastián, a veces siento que no te tomas en serio nuestro matrimonio. Por supuesto que me lo tomo en serio. Entonces demuéstralo. Te espero a las 3 en punto en la florería de Tlaquepaque. Y por favor, usa el traje azul marino. Es más fotogénico para las redes sociales». La llamada terminó sin despedida por parte de Valeria. Sebastián se quedó con el teléfono en la mano por un momento, mirando la pantalla con una expresión inescrutable. «Lo siento», le dijo a Paloma finalmente. «No debería haber tenido esa conversación aquí». «No se preocupe, señor. Entiendo que los preparativos de boda pueden ser estresantes». Sebastián la miró con una intensidad que la hizo sentir incómoda. «¿Alguna vez ha estado enamorada, Paloma?» La pregunta la tomó completamente desprevenida. Era tan personal, tan fuera de los límites establecidos entre ellos, que por un momento no supo qué responder. «Señor, esa es una pregunta muy personal. Tiene razón, discúlpeme. No debí preguntar eso». Se levantó de la mesa, volviendo a su modo profesional. «Gracias por el desayuno. Estuvo perfecto, como siempre». Paloma lo observó alejarse hacia su oficina, notando la tensión en sus hombros que no había estado ahí cuando bajó las escaleras. Algo en esa conversación telefónica
lo había afectado profundamente y ella sentía una extraña punzada en el pecho al verlo así. Durante el resto de la mañana, mientras limpiaba la biblioteca y organizaba los libros, no podía quitarse de la mente la pregunta que él le había hecho. ¿Había estado enamorada alguna vez? La respuesta honesta era no, nunca de la manera en que las novelas describían el amor. Había tenido algunos pretendientes en su juventud, antes de que las responsabilidades económicas familiares la obligaran a buscar trabajo de tiempo completo, pero nada que pudiera llamarse amor verdadero. El aroma a limón de los productos de limpieza se mezclaba con el olor a papel viejo y cuero de los libros encuadernados que llenaban las estanterías de piso a techo. La biblioteca era su lugar favorito de la casa, no solo por la paz que le brindaba, sino porque era allí donde había descubierto la pasión de Sebastián por la literatura. Los márgenes de muchos libros estaban llenos de anotaciones en su letra perfecta, reflexiones profundas sobre filosofía, historia y poesía que revelaban un hombre mucho más complejo de lo que el mundo empresarial conocía. Mientras sacudía el polvo de una primera edición de Octavio Paz, el libro se abrió en una página marcada con un separador de cuero. Las líneas subrayadas llamaron su atención. El amor es una apuesta por la eternidad en un mundo de instantes. En el margen, con la letra de Sebastián, estaba escrito: ¿pero qué pasa cuando los instantes son lo único que tenemos? Paloma cerró el libro rápidamente, sintiéndose como una intrusa en los pensamientos privados de él. Pero las palabras quedaron grabadas en su mente mientras continuaba con su trabajo. El sonido de un automóvil llegando al portón principal la sacó de sus reflexiones. Desde la ventana de la biblioteca podía ver un Mercedes-Benz blanco estacionándose en el círculo de entrada. Valeria Rojas Núñez emergió del vehículo con la gracia calculada de quien ha practicado cada movimiento para lograr el máximo impacto visual. A los 29 años, Valeria era indiscutiblemente hermosa, según todos los estándares convencionales. Su cabello castaño claro cayó en ondas perfectas sobre sus hombros mientras se dirigía hacia la entrada principal, su vestido de diseñador mexicano ajustándose impecablemente a su figura. Venía de una familia de abolengo tapatío, los Rojas, propietarios de una cadena de joyerías de lujo que habían estado establecidas en Guadalajara durante 4 generaciones. Paloma sabía que debía dirigirse hacia la cocina para evitar cualquier encuentro incómodo, pero algo la hizo quedarse en la biblioteca. Desde su posición podía escuchar las voces en el vestíbulo principal. «Mi amor», exclamó Valeria, y Paloma pudo imaginar el beso en ambas mejillas, que era estándar entre personas de su círculo social. «Siento llegar temprano, pero no podía esperar para contarte las buenas noticias». «¿Qué buenas noticias?», preguntó Sebastián, y Paloma notó que su voz sonaba diferente, más controlada. «Mi padre finalmente cerró el trato con los inversionistas de Dubái. Van a financiar la expansión de nuestras joyerías a Medio Oriente. ¿No es fantástico? Es excelente para tu familia, felicidades. Para nuestra familia, mi amor. Una vez que nos casemos, nuestros negocios estarán completamente integrados. Tu empresa textil podría beneficiarse enormemente de nuestros contactos internacionales». Paloma sintió un nudo en el estómago. No entendía exactamente por qué, pero algo en el tono de Valeria la incomodaba profundamente. Sonaba más como una negociación empresarial que como una conversación entre futuros esposos. «Valeria, ¿podríamos hablar en mi oficina?», sugirió Sebastián. «Por supuesto, pero primero quería revisar algunos detalles de la casa. Después de la boda, obviamente, haré algunos cambios en la decoración. Este estilo colonial está bien, pero necesita toques más contemporáneos». Los pasos se alejaron hacia la oficina, pero la voz de Valeria siguió siendo audible mientras comentaba sobre cambios que tenía planeados. Paloma sintió una extraña tristeza al imaginar los patios coloniales llenos de fuentes modernas y los muebles antiguos reemplazados por diseño contemporáneo. Decidió que era hora de dirigirse a la cocina cuando escuchó su nombre. «Por cierto, ¿dónde está la mucama?», preguntó Valeria. «Necesito hablar con ella sobre el protocolo para las visitas de mis amigas». «Paloma está trabajando en la biblioteca», respondió Sebastián. «Pero puede hablar conmigo sobre cualquier cosa que necesite». «Sebastián, una vez que nos casemos, será necesario establecer reglas más claras para el personal doméstico.
He notado que hay cierta familiaridad que no es apropiada en una casa de nuestro nivel. Paloma sintió sus mejillas arder de vergüenza. Había sido descubierta en sus momentos de conexión con Sebastián y aparentemente Valeria lo había notado. «No sé a qué te refieres», dijo Sebastián, y su voz tenía un tono defensivo que Paloma nunca había escuchado antes. «Mi amor, solo digo que es importante mantener las jerarquías sociales claras. Es mejor para todos los involucrados». El silencio que siguió fue tenso, incluso desde la distancia. Paloma decidió que definitivamente era hora de retirarse a la cocina, pero mientras recogía sus implementos de limpieza, no podía quitarse de la mente la conversación que acababa de escuchar. En la cocina, mientras preparaba el almuerzo, sus manos trabajaban automáticamente mientras su mente procesaba los eventos de la mañana. La pregunta de Sebastián sobre el amor, la llamada de Valeria sobre la boda, los comentarios sobre jerarquías sociales, todo se mezclaba en su cabeza, creando una confusión emocional que no sabía cómo manejar. Había construido cuidadosamente su vida alrededor de la estabilidad que este trabajo le proporcionaba. Después de años de lucha económica tras el fallecimiento de su madre, la casa de los Mendoza Castillo le había dado seguridad financiera y un techo seguro. No podía permitir que sentimientos confusos pusieran en peligro esa estabilidad. Pero mientras cortaba tomates para la ensalada, no podía evitar recordar la calidez en la voz de Sebastián cuando le preguntó cómo había amanecido, la forma en que sus ojos se suavizaron cuando ella habló sobre su madre, la tensión en sus hombros cuando terminó la llamada con Valeria. El sonido de pasos en el pasillo la hizo enderezarse, preparándose mentalmente para otra interacción que requeriría toda su profesionalidad para navegar las aguas cada vez más turbias de su relación con esta familia. Era Sebastián quien apareció en la entrada de la cocina solo, con una expresión que ella no podía descifrar completamente. «Paloma», dijo suavemente, «¿podríamos hablar?» Paloma sintió su corazón acelerarse mientras Sebastián se acercaba a donde ella estaba preparando el almuerzo. Su expresión era seria, pero no amenazante, lo cual de alguna manera la tranquilizó y la inquietó al mismo tiempo. «Por supuesto, señor Mendoza», respondió, secándose las manos en el delantal y girándose para darle su atención completa. «Se trata de lo que Valeria mencionó hace un momento», comenzó él, pasándose una mano por el cabello en un gesto que Paloma había aprendido a reconocer como señal de nerviosismo. «Sobre la familiaridad entre nosotros». El corazón de Paloma se hundió. Había temido este momento desde que escuchó los comentarios de Valeria. «Señor, si he sido inapropiada de alguna manera, le pido disculpas. Nunca fue mi intención». «No», la interrumpió Sebastián firmemente. «No se disculpe por nada porque no ha hecho nada malo. Ese es precisamente el punto». Paloma lo miró confundida, no entendiendo hacia dónde se dirigía la conversación. «Valeria no tiene derecho a determinar cómo interactúo con las personas en mi propia casa», continuó él con una convicción que la sorprendió. «Usted ha trabajado aquí durante 3 años, Paloma. Ha demostrado ser honesta, trabajadora y genuina de una manera que es rara de encontrar». Las palabras de él crearon un calor extraño en el pecho de Paloma, una sensación que luchó por suprimir. «Gracias, señor, pero entiendo la posición de la señorita Rojas. Una vez que se casen, ella será la señora de la casa». «Ese es otro tema», murmuró Sebastián, y por un momento Paloma creyó ver una sombra de algo parecido a la duda cruzar por sus ojos. «Pero lo que quiero que entienda es que su trabajo aquí es seguro, independientemente de cualquier cambio que pueda ocurrir en el futuro». «¿Cambios?», preguntó Paloma, sin poder evitar la curiosidad. Sebastián la miró durante un largo momento, como si estuviera debatiendo consigo mismo sobre cuánto compartir. «La vida tiene una manera de sorprendernos», dijo finalmente. «A veces las decisiones que tomamos cuando somos jóvenes ya no tienen sentido cuando maduramos». Antes de que Paloma pudiera procesar completamente esas palabras, el sonido de tacones acercándose por el pasillo anunció la llegada de Valeria. «Ahí estás, mi amor», dijo Valeria al entrar en la cocina, sus ojos moviéndose rápidamente entre Sebastián y Paloma. «¿Todo bien por aquí?» «Perfectamente», respondió Sebastián, volviendo a su tono empresarial.
Estaba confirmando los detalles del almuerzo para mi reunión de las 5. Paloma admiró la facilidad con la que él mintió, aunque no estaba segura de por qué sintió la necesidad de hacerlo. Valeria parecía aceptar la explicación, pero sus ojos permanecieron fijos en Paloma por un momento más de lo necesario. Perfecto. ¿Podrías darme un momento con... ¿Cómo se llama?, preguntó Valeria señalando a Paloma con un gesto casual de la mano. Paloma, suplió Sebastián, y había una nota de irritación apenas perceptible en su voz. Claro, Paloma. Necesito hablar con ella sobre algunas expectativas. Sebastián miró a Paloma como si quisiera quedarse, pero ella le hizo una pequeña sonrisa tranquilizadora. Está bien, señor Mendoza, yo me encargo. Él asintió reluctantemente y salió de la cocina, no sin antes dirigir una mirada de advertencia a Valeria, que pasó desapercibida para todos, excepto Paloma. Una vez solas, la atmósfera en la cocina cambió dramáticamente. Valeria se acercó a la isla de mármol donde Paloma había estado trabajando, sus tacones resonando contra los azulejos Talavera con autoridad calculada. «Paloma», comenzó, su voz dulce, pero con un filo que no había estado presente cuando Sebastián estaba allí. «Entiendo que has trabajado aquí durante varios años». 3 años, señorita Rojas. 3 años, perfecto. Entonces entiendes cómo funcionan las cosas en una casa como esta. Valeria tomó una manzana del frutero y la examinó como si fuera una gema preciosa. Las familias como la nuestra valoramos mucho la discreción y el profesionalismo. Por supuesto, señorita, me alegra escuchar eso. Valeria tomó un pequeño mordisco de la manzana antes de continuar. Verás, cuando Sebastián y yo nos casemos, haré algunos cambios en el funcionamiento de la casa. Nada drástico, simplemente actualizaciones que reflejen nuestros valores como pareja. Paloma asintió, sintiendo un nudo creciente en el estómago. Una de esas actualizaciones será establecer límites más claros entre la familia y el personal doméstico. He notado que Sebastián, en su bondad, a veces puede ser demasiado amigable. Es una cualidad admirable, pero puede crear confusiones innecesarias. La implicación era clara como el cristal, pero Paloma decidió hacerse la desentendida. No estoy segura de entender a qué se refiere, señorita Rojas. Valeria sonrió, pero no llegó a sus ojos. Me refiero a desayunos compartidos, conversaciones personales, ese tipo de familiaridades que, aunque bien intencionadas, pueden malinterpretarse. El rubor en las mejillas de Paloma la traicionó inmediatamente. Señorita Rojas, le aseguro que nunca he malinterpretado nada. El señor Mendoza es simplemente un patrón considerado. Oh, estoy segura de que tienes las mejores intenciones, dijo Valeria, desestimando las palabras de Paloma con un gesto de la mano. Pero entiendes, ¿verdad?, que una mujer en mi posición debe proteger su futuro matrimonio de cualquier complicación. Paloma sintió una mezcla de humillación y enojo. La forma en que Valeria la estaba tratando, como si fuera una amenaza que necesitara ser neutralizada, era tanto insultante como reveladora de las propias inseguridades de la mujer. Le aseguro, señorita Rojas, que no soy ninguna complicación, respondió Paloma, manteniendo su voz controlada a pesar del torbellino de emociones que sentía. Perfecto. Entonces no habrá problemas con los nuevos protocolos que implementaré. Valeria dejó la manzana medio comida en el mostrador. A partir de ahora, preferiría que cualquier comunicación con Sebastián pase a través de mí. También creo que sería mejor que tomes tus comidas en la cocina del personal, no en las áreas comunes de la casa. Paloma parpadeó, procesando lo que acababa de escuchar. No había una cocina del personal. Ella siempre había comido en la cocina principal durante sus descansos. Valeria esencialmente le estaba diciendo que comiera de pie o en su pequeña habitación en la parte trasera de la casa. «Entiendo», murmuró Paloma finalmente, porque ¿qué más podía decir? «Excelente, sabía que eras una chica inteligente». Valeria se dirigió hacia la salida de la cocina, pero se detuvo en el umbral. «Oh, y Paloma, espero que esto quede entre nosotras. No hay necesidad de molestar a Sebastián con estos pequeños detalles domésticos». Una vez sola, Paloma se apoyó contra la barra de mármol, sintiendo como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. En menos de 10 minutos,
Valeria había logrado hacerla sentir pequeña, amenazante y completamente fuera de lugar en el espacio que había considerado su segundo hogar durante 3 años. Pero lo que más la perturbaba no era la humillación, sino la realización de que Valeria había visto algo que ella misma había estado tratando de negar. Los momentos compartidos con Sebastián habían significado más para ella de lo que se había permitido reconocer. El resto de la tarde pasó en una bruma de actividades mecánicas. Paloma completó sus tareas con su eficiencia usual, pero su mente estaba en otro lugar, procesando la conversación con Valeria y las implicaciones de todo lo que había ocurrido esa mañana. Cuando las 5 de la tarde llegaron, se preparó para servir el café a la reunión de Sebastián con los inversionistas japoneses. Era una rutina que había perfeccionado. Entrar silenciosamente, servir sin interrumpir las conversaciones de negocios, retirarse con la misma discreción. Pero cuando se acercó al estudio con la bandeja de café, encontró a Sebastián solo, mirando por la ventana hacia los jardines traseros de la casa. «¿Señor Mendoza? ¿Los inversionistas llegaron temprano?» Él se giró, y Paloma pudo ver la frustración en su expresión. Cancelaron en el último minuto. Problemas con sus horarios de vuelo desde Tokio. Lo siento mucho. Sé que había preparado esta reunión durante semanas. Sí, bueno, aparentemente no era tan importante como pensé. Se acercó a ella y tomó una taza de café de la bandeja. ¿Cómo estuvo su tarde? Paloma dudó recordando las palabras de Valeria sobre no molestar a Sebastián con detalles domésticos. Bien, señor. Todo normal. Sebastián la estudió por un momento, como si pudiera ver a través de su respuesta diplomática. Paloma, ¿está todo realmente bien? Parece diferente desde esta mañana. La preocupación genuina en su voz casi la deshizo. Durante 3 años había admirado esta cualidad en él, su capacidad de notar cuando las personas estaban perturbadas y su impulso natural de ayudar. Era una rareza en el mundo en el que él se movía, donde la mayoría de las personas estaban demasiado absorbidas en sus propios dramas para prestar atención a otros. Estoy bien, señor, solo un poco cansada. ¿Está segura? Porque si alguien le dijo algo que la molestó, nadie me dijo nada inapropiado, respondió Paloma rápidamente, técnicamente diciendo la verdad. Valeria había sido muy cuidadosa de mantenerse dentro de los límites de lo que podría considerarse apropiado para una futura señora de la casa. Sebastián no parecía completamente convencido, pero respetó su respuesta. Está bien, pero quiero que sepa que puede hablar conmigo si algo la molesta. Esta es su casa también, Paloma. Sus palabras crearon un nudo emocional en la garganta de ella. Era exactamente lo opuesto de lo que Valeria había implicado esa tarde, y la contradicción era desgarradora. Gracias, señor Mendoza, es usted muy amable. No es amabilidad, dijo él suavemente. Es respeto y justicia. El sonido del teléfono de Sebastián interrumpió el momento. Miró la pantalla y su expresión se tensó inmediatamente. Valeria otra vez, murmuró, contestando con resignación. Hola, mi amor. Paloma comenzó a retirarse, pero él le hizo una seña para que permaneciera. ¿Qué quieres decir con que el salón de eventos se inundó?, preguntó Sebastián, su voz elevándose con sorpresa. ¿Cómo es posible? La voz de Valeria era audible incluso desde donde Paloma estaba parada, cargada de histeria y drama. Una tubería reventó esta mañana. El lugar está completamente arruinado. Tenemos que encontrar un nuevo venue para la recepción y solo faltan 4 meses para la boda. Sebastián se pasó la mano libre por el rostro, claramente agotado. Está bien, podemos manejar esto. Hay otros lugares en Guadalajara y... No lo entiendes. La voz de Valeria se elevó aún más. Este no era simplemente cualquier lugar, Sebastián. Era el lugar. Donde se casaron mis padres, donde se casaron mis tías. Tenía significado histórico para mi familia. Valeria, cálmate. Encontraremos algo igual de hermoso. No puedo calmarme. Todo se está desmoronando. Las flores, las invitaciones que mi madre rechazó, ahora esto. Es como si el universo estuviera conspirando contra nuestra boda. Paloma observó a Sebastián mientras escuchaba el monólogo de Valeria, notando cómo sus hombros se tensaron y cómo su expresión se volvió cada vez más distante.
Era como si estuviera desconectándose emocionalmente de la conversación. «¿Qué tal el Hotel Francés?», sugirió él. «Tienen salones hermosos con arquitectura colonial». «¿El Francés?». «Sebastián, la mitad de Guadalajara se ha casado ahí. Necesitamos algo exclusivo, algo que refleje nuestro estatus». «Entonces el Country Club…». «Tampoco. Mi prima Alejandra se casó ahí el año pasado y su boda fue un desastre. La comida estuvo terrible y la orquesta llegó tarde». Sebastián cerró los ojos, claramente luchando por mantener la paciencia. «Está bien, ¿qué sugieres entonces?». «No sé, eso es lo que me tiene tan estresada». «Tal vez tengamos que posponer la boda hasta que encontremos el lugar perfecto». Los ojos de Sebastián se abrieron de golpe. «¿Posponer? Valeria, ya enviamos las invitaciones preliminares. Nuestras familias han hecho planes. Las familias entenderán. Una boda no es algo que se pueda improvisar, Sebastián. Tiene que ser perfecta». Paloma vio algo cambiar en la expresión de Sebastián durante esa conversación. Era sutil, pero después de 3 años observándolo, había aprendido a leer las microexpresiones que revelaban sus verdaderos sentimientos. Lo que vio fue una mezcla de alivio y culpa, como si la idea de posponer la boda fuera secretamente bienvenida, pero se sintiera mal por sentirse así. «Si eso es lo que crees que es mejor», dijo él finalmente. «Sí, gracias por entender, mi amor. Sabía que podría ser razonable sobre esto». «Te amo». «Yo también te amo», respondió Sebastián, pero las palabras sonaron automáticas, carentes de la emoción que deberían tener. Después de terminar la llamada, Sebastián se quedó parado en silencio por un momento, mirando el teléfono en su mano como si fuera un objeto extraño. «¿Está todo bien, señor?», preguntó Paloma suavemente. Él levantó la vista, como si hubiera olvidado que ella estaba allí. «La boda se va a posponer», anunció, y había algo en su voz que ella no podía identificar completamente. «Lo siento, debe ser muy estresante». «¿Sabe qué es lo extraño?», dijo Sebastián, acercándose a la ventana nuevamente. «No me siento estresado, me siento aliviado, y eso me preocupa». La honestidad de su confesión tomó a Paloma completamente por sorpresa. Era el tipo de vulnerabilidad personal que nunca había esperado que él compartiera con ella. «Quizás», dijo ella cuidadosamente, «es normal sentirse aliviado cuando se reduce la presión. Los preparativos de boda pueden ser abrumadores». «No, no es eso». Sebastián se giró para mirarla directamente. «Es algo más profundo que eso, Paloma. Es como si una parte de mí no quisiera que esta boda sucediera en absoluto». El aire en el estudio se volvió cargado con la intensidad de su confesión. Paloma sabía que estaba entrando en territorio peligroso, pero algo en sus ojos le decía que él necesitaba que alguien lo escuchara realmente. «¿Por qué cree que se siente así?», preguntó gentilmente. Sebastián fue hacia su escritorio y se apoyó contra él, como si necesitara soporte físico para lo que estaba a punto de decir. «Porque estoy comenzando a darme cuenta de que me voy a casar con la mujer equivocada». Las palabras de Sebastián se quedaron suspendidas en el aire como una confesión que no podía retractarse. Paloma sintió su corazón latir tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo en el silencio que siguió. «Señor Mendoza», murmuró finalmente, «no debería estar diciéndome esto». «Lo sé», respondió él, pasándose ambas manos por el cabello en un gesto de frustración. «Sé que no debería, pero es la primera vez en meses que puedo ser honesto sobre lo que siento». Paloma luchó contra el impulso de acercarse a él, de ofrecer el consuelo que claramente necesitaba. En cambio, mantuvo la distancia, consciente de que cada paso que dieran en esa dirección los alejaría más de la seguridad de su relación profesional. «¿Por qué cree que siente esto?», preguntó con cuidado, aunque una parte de ella temía la respuesta. Sebastián la miró directamente, y en sus ojos había una vulnerabilidad que la desarmó completamente. «Porque he estado viviendo la vida que otros esperan que viva, en lugar de la vida que realmente quiero». Antes de que Paloma pudiera responder, el sonido de pasos en el pasillo los alertó sobre la llegada de alguien más. Sebastián inmediatamente se enderezó, componiendo su expresión mientras Paloma fingía estar organizando la bandeja de café. Soledad Mendoza de Castillo apareció en la entrada del estudio con su presencia imponente intacta.
A los 58 años, la matriarca de la familia Mendoza Castillo era una mujer que comandaba respeto sin necesidad de levantar la voz. Su cabello plateado perfectamente peinado en un chongo elegante y su vestido de lino beige hecho a la medida hablaban de una mujer acostumbrada al refinamiento y al control. «Sebastián, hijo», dijo, sus ojos moviéndose brevemente hacia Paloma antes de regresar a su hijo. «¿Interrumpo algo importante?» «No, mamá. Paloma solo estaba sirviendo café después de mi reunión». «¿Qué reunión?» «Pensé que hoy tenías el encuentro con los japoneses». «Se canceló en el último minuto», explicó Sebastián, y Paloma notó cómo volvió inmediatamente a su modo empresarial profesional en presencia de su madre. «Qué lástima. Esos contratos internacionales son fundamentales para la expansión». Soledad se dirigió hacia Paloma con una sonrisa cortés pero distante. «Paloma, ¿podrías prepararte para dos? Necesito hablar con mi hijo». «Por supuesto, señora Mendoza», respondió Paloma, agradecida por la excusa para salir del estudio cargado de tensión. Mientras se dirigía hacia la cocina, no pudo evitar escuchar el comienzo de la conversación entre madre e hijo. «Valeria me llamó hace una hora», comenzó Soledad. «Me contó sobre el problema con el salón de eventos». En la cocina, Paloma preparó el té con movimientos automáticos, pero su mente seguía en el estudio, procesando todo lo que había ocurrido en los últimos 30 minutos. La confesión de Sebastián había cambiado algo fundamental entre ellos. Una línea había sido cruzada que no podría deshacerse. ¿Qué significaba que él sintiera que se iba a casar con la mujer equivocada? ¿Y por qué había elegido compartir ese sentimiento tan profundamente personal con ella? Cuando regresó al estudio con el té, la conversación entre Sebastián y su madre había tomado un tono más serio. «No es simplemente sobre encontrar un nuevo venue», estaba diciendo Soledad. «Es sobre compromiso, hijo. Sobre mostrar a Valeria y a su familia que tomas este matrimonio en serio». Paloma dejó la bandeja de té silenciosamente en la mesa de café cerca de los sillones donde estaban sentados, tratando de ser invisible mientras la conversación continuaba. «Por supuesto que tomo el matrimonio en serio, mamá», respondió Sebastián, aunque había una nota defensiva en su voz. «Entonces, ¿por qué tengo la sensación de que estás buscando excusas para posponerlo?» El silencio que siguió fue incómodo. Paloma terminó de servir el té y se dispuso a retirarse, pero la voz de Soledad la detuvo. «Paloma, ¿podrías quedarte un momento? En realidad quería hablar contigo también». El corazón de Paloma se aceleró. «¿Conmigo, señora?» «Sí. Siéntate, por favor». Paloma miró nerviosamente hacia Sebastián, quien parecía tan sorprendido como ella por la petición de su madre. Se sentó en la orilla del sillón más alejado, manteniendo su postura formal. «Has trabajado en nuestra familia durante 3 años», comenzó Soledad, tomando un sorbo delicado de su té. «Has sido testigo de muchas conversaciones, muchas decisiones familiares». «Sí, señora, pero siempre he mantenido la discreción apropiada». «Oh, no lo dudo. Esa es precisamente la razón por la que quiero tu perspectiva». Soledad dejó su taza en el platillo con un tintineo suave. «Como mujer, ¿qué opinas sobre el matrimonio entre mi hijo y Valeria?» La pregunta tomó a Paloma completamente desprevenida. Miró hacia Sebastián, quien parecía igualmente sorprendido por la dirección que había tomado la conversación. «Señora Mendoza, no creo que sea apropiado que yo opine sobre...» «Paloma», la interrumpió Soledad gentilmente. «No te estoy pidiendo que traiciones ninguna confianza. Solo quiero la perspectiva honesta de alguien que ha observado a ambos desde afuera». Paloma se sintió atrapada entre la lealtad hacia Sebastián y la necesidad de mantener su posición profesional segura. Cualquier cosa que dijera podría tener consecuencias que no podía predecir. «Son 2 personas de familias respetables», dijo finalmente, eligiendo sus palabras con extremo cuidado. «Tienen mucho en común». «Esa no es realmente una respuesta», observó Soledad con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Déjame ser más específica. ¿Has notado si mi hijo parece feliz cuando está con Valeria?» Sebastián se tensó visiblemente en su silla. «Mamá, no creo que deberíamos poner a Paloma en esta posición». «Al contrario», dijo Soledad firmemente. «Creo que es exactamente la persona que necesitamos escuchar».
Las personas de servicio doméstico a menudo ven cosas que las familias prefieren ignorar. Paloma se sintió como si estuviera caminando por un campo minado emocional. Cada palabra que dijera podría explotar en su cara de maneras que no podía anticipar. Señora Mendoza, comenzó lentamente, he notado que su hijo es más relajado cuando está solo o en conversaciones casuales. Cuando tiene visitas formales o llamadas importantes, parece más controlado. Era la respuesta más diplomática que pudo formular, pero por la expresión en el rostro de Soledad había comunicado más de lo que pretendía. Interesante, murmuró Soledad mirando directamente a su hijo. ¿Y has notado eso específicamente durante las visitas de Valeria? Paloma sintió el peso de la mirada de Sebastián sobre ella. Estaba siendo forzada a traicionar observaciones que había hecho en privado, observaciones que podrían cambiar el curso de la vida de él. Señora, preferiría no hacer comparaciones específicas sobre invitados de la casa. Por supuesto que no, dijo Soledad, pero su sonrisa indicaba que había obtenido la información que buscaba. Eres muy profesional, Paloma. Es una cualidad admirable. Se levantó de su silla con gracia fluida. Sebastián, quiero que pienses seriamente en lo que acabamos de discutir. El matrimonio no es solo sobre conveniencia social o alianzas familiares. Debe haber felicidad genuina, pasión real. Paloma parpadeó sorprendida. No era lo que había esperado escuchar de la matriarca de una familia tan tradicional. Mamá, dijo Sebastián, claramente confundido, pensé que aprobabas mi compromiso con Valeria. Apruebo a Valeria como persona, aclaró Soledad. Viene de una buena familia, es inteligente y hermosa, pero la aprobación como nuera y la creencia de que es la mujer correcta para ti son dos cosas muy diferentes. Soledad se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo para dirigirse a Paloma una última vez. Gracias por tu honestidad, querida. Y Paloma, no todos los amor apropiados vienen en envolturas socialmente esperadas. A veces los corazones ven verdades que las mentes tardan en aceptar. Con esas palabras enigmáticas, Soledad salió del estudio, dejando a Sebastián y Paloma en un silencio cargado de implicaciones que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar. No entiendo qué acaba de pasar, murmuró Sebastián después de un momento. Yo tampoco, admitió Paloma, aunque tenía la perturbadora sensación de que Soledad había visto algo que ambos habían estado tratando de esconder, incluso de sí mismos. Los días siguientes pasaron en una extraña danza de normalidad forzada. Paloma mantuvo sus rutinas exactamente como siempre, pero había una nueva tensión en cada interacción con Sebastián. Él parecía estar luchando con sus propios demonios internos, a menudo encontrándose perdido en pensamientos que lo hacían parecer distante y preocupado. Valeria visitaba la casa con menos frecuencia, aparentemente ocupada con la búsqueda de un nuevo lugar para la boda y reuniones con wedding planners. Cuando venía, sus conversaciones con Sebastián se habían vuelto tensas y llenas de desacuerdos sobre detalles que antes habrían sido decididos fácilmente. Una tarde de marzo, mientras Paloma organizaba los libros en la biblioteca, encontró a Sebastián parado frente a la ventana que daba a los jardines traseros. No había escuchado que entrara. Disculpe, señor, no sabía que estaba aquí. ¿Puedo regresar más tarde? No, quédese, dijo sin girarse. En realidad me alegra encontrarla aquí. Quería hablar con usted. Paloma sintió ese familiar acelerar del corazón. ¿Sobre qué, señor? Sobre lo que mi madre dijo el otro día. Sobre corazones que ven verdades que las mentes tardan en aceptar. Él se giró finalmente para mirarla, y Paloma pudo ver la lucha interna reflejada en sus ojos. He estado pensando mucho sobre eso, continuó, sobre lo que significa realmente estar enamorado de alguien versus estar comprometido con la idea de alguien. Señor Mendoza, por favor, déjeme terminar, la interrumpió gentilmente. Durante 3 años usted ha estado en esta casa, ha visto cómo vivo, cómo interactúo con las personas, cómo manejo el estrés y la alegría. Ha estado presente en momentos cuando pensé que estaba solo. Paloma sintió un nudo en la garganta. Sabía hacia dónde se dirigía esta conversación y también sabía que una vez que las palabras fueran dichas, no habría manera de retractarse. Y en todo ese tiempo,
continuó Sebastián acercándose lentamente a donde ella estaba. Los únicos momentos en que me he sentido completamente yo mismo, completamente honesto y en paz, han sido en conversaciones con usted. Sebastián, susurró Paloma, usando su nombre por primera vez en 3 años sin su título formal. No podemos hacer esto. ¿Hacer qué? ¿Ser honestos sobre lo que sentimos? No tenemos derecho a sentir nada, respondió ella, aunque las lágrimas en sus ojos traicionaban sus propias palabras. Usted está comprometido. Yo soy una empleada. Hay líneas que no pueden cruzarse. Pero ¿qué pasa si esas líneas fueron dibujadas por otras personas? ¿Qué pasa si estamos viviendo vidas diseñadas por expectativas sociales en lugar de nuestros propios corazones? Sebastián estaba ahora lo suficientemente cerca para tocar su rostro, pero mantuvo sus manos a sus costados, respetando el espacio entre ellos incluso, mientras las palabras eliminaban todas las barreras emocionales. Paloma, dijo suavemente, estoy enamorado de usted. Y creo que usted siente algo por mí también. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se derramaron por las mejillas de Paloma. No importa lo que sintamos, susurró. No puede cambiar quiénes somos o las vidas que tenemos que vivir. Pero ¿qué pasaría si pudiera cambiar? ¿Qué pasaría si hubiera una manera? Antes de que Paloma pudiera responder, el sonido de pasos rápidos en el pasillo los alertó sobre la llegada de alguien. Sebastián se alejó rápidamente, mientras Paloma se secó las lágrimas y fingió estar organizando libros. Valeria apareció en la entrada de la biblioteca, su rostro flashed por la urgencia. «Sebastián, finalmente te encuentro», dijo, sin notar aparentemente la tensión en la habitación. «Tengo noticias maravillosas. Encontré el lugar perfecto para la boda». Paloma sintió como si el mundo se hubiera detenido en ese momento. Las palabras de Valeria sobre encontrar el lugar perfecto para la boda resonaron en la biblioteca como una sentencia definitiva, borrando completamente la confesión íntima que Sebastián acababa de hacer. «¿En serio?», preguntó Sebastián, y Paloma notó el esfuerzo que hacía para sonar entusiasmado. «Cuéntame sobre el lugar». Valeria se dirigió hacia él con una sonrisa radiante, completamente ajena a la tensión emocional que había interrumpido. «Es la Hacienda San Antonio en las afueras de Tequila. ¿Puedes creerlo? Una hacienda del siglo XVIII rodeada de campos de agave, con una capilla colonial original y jardines que parecen salidos de un cuento de hadas». Paloma continuó fingiendo organizar libros mientras escuchaba, pero cada palabra de Valeria sobre la boda era como una puñalada recordándole la realidad de la situación. Sebastián estaba comprometido. Había una fecha, un lugar, una vida planeada que no incluía espacios para los sentimientos que acababan de confesar. «Suena hermoso», dijo Sebastián, aunque su voz carecía de la emoción que debería tener un novio emocionado. «Lo es. Y lo mejor de todo es que podemos tener la ceremonia en la capilla y la recepción en los jardines, con vista a los campos de agave. Será absolutamente mágico». Valeria tomó las manos de Sebastián entre las suyas. «Ya hablé con la coordinadora de eventos y podemos reservarlo para junio, tal como habíamos planeado originalmente». Paloma sintió su corazón hundirse. Junio estaba a solo 3 meses de distancia. «¿Junio?», preguntó Sebastián. «Pensé que habíamos acordado posponer hasta encontrar el lugar perfecto». «Bueno, ya lo encontré», dijo Valeria con una risa que sonaba ligeramente forzada. «No hay razón para seguir postergando, ¿verdad? Además, mi madre ya comenzó a contactar a todos los invitados sobre la nueva fecha». Paloma vio cómo Sebastián se tensó ligeramente. «Valeria, tal vez deberíamos discutir esto con más calma. 3 meses no es mucho tiempo para organizar». «¿Más calma?». La voz de Valeria se elevó una octava. «Sebastián, hemos estado comprometidos durante 2 años. He estado esperando pacientemente mientras tú te enfoques en tus negocios, siendo comprensiva con todas tus excusas para posponer. Ahora también vas a poner objeciones a esto». El silencio que siguió fue incómodo. Paloma sabía que debería retirarse para darles privacidad, pero algo en la desesperación apenas contenida en la voz de Valeria la hizo quedarse quieta, como si su movimiento pudiera quebrar una tregua frágil. «No estoy poniendo objeciones», dijo Sebastián finalmente.
Solo quiero asegurarme de que todo salga perfecto para ti. Para nosotros, corrigió Valeria firmemente. Todo salga perfecto para nosotros. Por supuesto, para nosotros. Paloma notó la manera en que él había repetido las palabras de Valeria sin convicción, como si estuviera recitando líneas de un guión que no había escrito. La diferencia entre el hombre que acababa de confesarle su amor y el novio que estaba parado frente a Valeria era devastadora. Perfecto, dijo Valeria, aparentemente satisfecha con su respuesta. Entonces, está decidido. La boda será el 15 de junio en la Hacienda San Antonio. Se giró hacia Paloma por primera vez desde que había entrado a la biblioteca. Y tú, Paloma, tendrás que coordinar con el servicio de catering para los arreglos especiales de la casa esa semana. Por supuesto, señorita Rojas, murmuró Paloma, manteniendo sus ojos fijos en los libros que tenía en las manos. Excelente. Sebastián, amor, ¿podríamos ir a tu oficina? Necesito mostrarte las fotos que tomé del lugar y repasar algunos detalles logísticos. Mientras salían de la biblioteca, Paloma escuchó a Valeria hablando animadamente sobre flores, decoraciones y menús, su voz llena de una excitación que contrastaba dolorosamente con el silencio resignado de Sebastián. Una vez sola, Paloma se dejó caer en la silla de lectura junto a la ventana, sintiendo como si hubiera corrido una maratón emocional. En el espacio de una hora, había escuchado a Sebastián confesar que estaba enamorado de ella. Había admitido para sí misma que los sentimientos eran mutuos, y luego había sido forzada a enfrentar la realidad brutal de que él se casaría con otra mujer en 3 meses. Los días siguientes pasaron en una bruma de actividad frenética. La casa se transformó en el centro de operaciones para los preparativos de boda, con wedding planners, floristas y coordinadores de eventos entrando y saliendo constantemente. Valeria había tomado residencia virtual en la casa, supervisando cada detalle y dirigiendo a Paloma como si fuera su asistente personal. Paloma, necesito que llames al florista y confirmes que las peonías serán de color rosa pálido, no rosa fuerte, ordenó Valeria una mañana mientras revisaba muestras de tela en el comedor. Y también asegúrate de que entiendan que las rosas blancas deben ser de tallo largo, no las versiones de jardín. Sí, señorita Rojas. Y después necesito que coordines con el hotel para las habitaciones de los invitados de fuera de la ciudad. Mi prima de Monterrey es muy particular sobre la vista desde su habitación. Paloma anotó cada instrucción meticulosamente, manteniendo su expresión profesional, a pesar de la ironía cruel de estar organizando la boda del hombre que había confesado amarla. Sebastián había comenzado a trabajar horas más largas en su oficina, llegando tarde a casa y encerrándose en reuniones telefónicas que parecían interminables. Cuando coincidían en la casa, mantenían una distancia cuidadosa, sus conversaciones limitadas a asuntos estrictamente profesionales. Pero Paloma podía ver en sus ojos la misma lucha interna que ella sentía. Una tarde, mientras organizaba documentos en el estudio, encontró una carta que Sebastián había comenzado a escribir, pero no había terminado. Estaba en su escritorio, parcialmente cubierta por otros papeles, pero las primeras líneas eran visibles. Querida Valeria, hay algo que necesito decirte sobre nuestro matrimonio. Durante estas últimas semanas he llegado a la realización de que el resto estaba en blanco. Paloma rápidamente cubrió la carta con otros documentos, pero las palabras se quedaron grabadas en su mente. Él estaba considerando confesarle a Valeria sus dudas sobre el matrimonio. Esa noche, mientras preparaba la cena, Sebastián entró a la cocina con una expresión más seria de lo usual. Paloma, ¿podríamos hablar? En privado. Ella miró hacia la sala, donde Valeria estaba revisando álbumes de fotos de bodas con la wedding planner. ¿Aquí está bien? Sí, pero mantenga las manos ocupadas por si alguien entra. Paloma comenzó a picar verduras para la ensalada mientras él se apoyaba contra la barra, manteniendo una distancia que parecía profesional, pero que estaba cargada de tensión emocional. He estado pensando en nuestra conversación en la biblioteca, comenzó en voz baja, sobre lo que confesé. Señor Mendoza, tal vez es mejor que no... Por favor, escúcheme. Su voz tenía una urgencia que la hizo detenerse. He decidido hablar con Valeria, decirle que no puedo seguir adelante con la boda.
El cuchillo en las manos de Paloma se detuvo. ¿Estás seguro de eso? No puedo casarme con ella sabiendo lo que siento por usted. No sería justo para ninguna de las tres. Paloma sintió una mezcla compleja de esperanza y terror. ¿Y qué pasará después? No lo sé, admitió Sebastián. Sé que será complicado, que habrá consecuencias familiares y sociales. Pero no puedo seguir viviendo una mentira. Antes de que Paloma pudiera responder, la voz de Valeria se escuchó desde la entrada de la cocina. Sebastián, ahí estás. La wedding planner quiere repasar el timeline del día de la boda contigo. Se detuvo al notar la tensión en la habitación. ¿Todo bien aquí? Perfectamente, respondió Sebastián, volviendo a su modo profesional. Solo estaba confirmando el menú para la cena. Valeria miró entre ellos dos con una expresión que Paloma no pudo interpretar completamente. Está bien. Nos vemos en la sala cuando termines. Una vez que Valeria se fue, Sebastián miró a Paloma con una intensidad que la hizo temblar. Lo haré esta noche, susurró. Después de que la wedding planner se vaya. Paloma asintió, incapaz de formar palabras. Sabía que esa decisión cambiaría todo, no solo para ellos, sino para todas las familias involucradas. El resto de la tarde pasó con una lentitud agonizante. Paloma sirvió café y bocadillos, mientras la wedding planner repasaba cada detalle del día de la boda con Valeria y Sebastián. Escuchar sobre la ceremonia, la recepción, la luna de miel planeada en Europa, todo se sentía surreal, sabiendo que Sebastián tenía la intención de cancelar todo esa misma noche. Cuando la wedding planner finalmente se fue a las 9 de la noche, Paloma se retiró a la cocina para limpiar, pero mantuvo su atención en las voces que venían de la sala. Primero escuchó conversación casual sobre el día, luego el tono de Sebastián cambió. Valeria, necesitamos hablar sobre algo importante. Por supuesto, mi amor. ¿De qué se trata? Hubo una pausa larga, y Paloma pudo imaginar a Sebastián reuniendo el coraje para las palabras que estaba a punto de decir. Se trata de nosotros, de nuestro matrimonio. ¿Qué pasa con nuestro matrimonio? La voz de Valeria se había vuelto cautelosa. No estoy seguro de que seamos compatibles de la manera que una pareja casada debería serlo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Paloma sintió su corazón latir tan fuerte que estaba segura de que se podía escuchar en toda la casa. ¿Qué quieres decir exactamente?, preguntó Valeria finalmente, su voz peligrosamente calmada. Quiero decir que tal vez hemos estado planeando esta boda por las razones equivocadas, por expectativas familiares, por conveniencia social, pero no por amor verdadero. ¿Amor verdadero? La voz de Valeria se elevó. Sebastián, hemos estado juntos durante 2 años. Estamos comprometidos. ¿De dónde viene esto súbitamente? No es súbito, dijo Sebastián, y Paloma pudo escuchar la determinación creciente en su voz. He estado sintiendo esto durante meses, pero no quería admitirlo. Bueno, pues vas a tener que superar esas dudas, dijo Valeria firmemente, porque no voy a permitir que eches a perder nuestros planes por alguna crisis emocional de último minuto. No es una crisis emocional, Valeria, es honestidad. ¿Honestidad? ¿Quieres honestidad? La voz de Valeria había tomado un tono peligroso. Entonces seré honesta contigo. No voy a cancelar esta boda, Sebastián. Demasiado está en juego. ¿Cómo qué? Como nuestras familias, como los contratos comerciales entre nuestros negocios, como mi reputación social. ¿Sabes lo que dirían si la boda se cancelara a 3 meses de la fecha? Paloma sintió un escalofrío. Esta no era la conversación emocional que había esperado, sino algo mucho más calculado y frío. Esas no son razones para casarse, dijo Sebastián. Tal vez no para ti, pero para mí sí. Y si piensas que voy a dejar que tus dudas románticas arruinen todo lo que hemos construido, estás muy equivocado. El tono amenazante en la voz de Valeria fue claro incluso desde la cocina. Paloma se dio cuenta de que había subestimado gravemente la determinación de esta mujer de asegurar su futuro matrimonio. La conversación en la sala había tomado un tono que hizo que Paloma sintiera un escalofrío de preocupación real. La voz de Valeria había perdido toda pretensión de dulzura, revelando algo mucho más calculado y determinado de lo que cualquiera había anticipado. Valeria, escuchó Paloma decir a Sebastián, no puedes obligarme a casarme contigo. ¿Obligarte?
Oh, mi querido Sebastián, creo que malentiendes la situación. La risa de Valeria sonó fría. No se trata de obligarte. Se trata de las consecuencias de no hacerlo. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que mi padre y tus socios japoneses han estado en negociaciones muy delicadas sobre la expansión internacional de tu empresa. ¿Sabías que el 50% de esa financiación depende de la estabilidad y confiabilidad que nuestra unión matrimonial representaría? Paloma sintió su estómago hundirse. Esto era mucho más complicado de lo que había imaginado. «Estás mintiendo», dijo Sebastián, pero había incertidumbre en su voz. «¿Lo estoy? Pregúntale a tu contador. Revisa los contratos. Nuestro matrimonio no es solo una ceremonia social, Sebastián. Es una fusión de negocios que beneficiará a ambas familias durante generaciones». El silencio que siguió fue pesado. Paloma podía imaginar a Sebastián procesando esta información, dándose cuenta de las ramificaciones de lo que Valeria estaba diciendo. «Incluso si eso fuera cierto», dijo él finalmente, «no puede ser razón suficiente para un matrimonio sin amor». «¿Sin amor?». Valeria se rió otra vez. «Sebastián, el amor es un lujo que las personas como nosotros no podemos permitirnos como factor primario en el matrimonio. El amor puede desarrollarse con el tiempo. Los imperios empresariales, una vez perdidos, raramente se recuperan». Paloma sintió náuseas. La frialdad con la que Valeria hablaba sobre el matrimonio como una transacción comercial era reveladora y aterradora. «Además», continuó Valeria, y su voz tomó un tono más suave pero no menos amenazante, «he notado que tus distracciones podrían estar relacionadas con cierta familiaridad inapropiada en tu propio hogar». El corazón de Paloma se detuvo. Valeria sabía. «No sé de qué hablas», dijo Sebastián, pero su voz sonaba tensa. «Oh, creo que sí sabes exactamente de qué hablo. He observado las miradas, las conversaciones susurradas, la manera en que cierta empleada doméstica parece tener acceso a lugares y conversaciones que están muy por encima de su posición social». Paloma sintió pánico puro. Tenía que salir de la cocina antes de que Valeria decidiera incluirla directamente en esta confrontación, pero cada movimiento podría llamar la atención hacia su presencia. «Valeria, estás hablando sin sentido». «¿En serio? Porque tengo la sensación de que si esa distracción fuera eliminada, tu perspectiva sobre nuestro matrimonio podría aclararse considerablemente». La amenaza era clara como el cristal. Valeria no solo estaba presionando a Sebastián para que se casara con ella, sino que estaba amenazando directamente a Paloma. «Si tocas a Paloma», comenzó Sebastián, y la intensidad protectora en su voz confirmó todas las sospechas de Valeria. «Ahí está», dijo Valeria triunfalmente, «la honestidad que tanto querías. Así que es verdad. ¿Estás enamorado de la mucama?». El silencio que siguió fue devastador. Sebastián no negó la acusación. «Esto hace las cosas mucho más simples», continuó Valeria. «Tienes una elección muy clara que hacer, mi querido Sebastián. Te casas conmigo como está planeado, o no solo perderás los contratos internacionales que mantendrán tu empresa a flote, sino que también me aseguraré de que cierta empleada doméstica nunca encuentre trabajo en una casa respetable en todo Jalisco». Paloma sintió como si el aire hubiera sido succionado de sus pulmones. Valeria no solo estaba chantajeando a Sebastián, sino que la estaba usando a ella como palanca emocional. «No puedes hacer eso», dijo Sebastián, pero había derrota en su voz. «No puedo. Mi familia conoce a todas las familias importantes de esta región. Una palabra sobre comportamiento inapropiado, sobre traspasar límites sociales, y ninguna casa respetable la contrataría jamás». Valeria hizo una pausa para permitir que el peso de la amenaza se asentara. «Por supuesto, también aseguraré de que cualquier taller de costura o pequeño negocio que trate de establecer encuentre dificultades para obtener permisos y financiamiento». Paloma sintió lágrimas de rabia y desesperación quemando sus ojos. Valeria había encontrado la manera perfecta de manipular a Sebastián, usando el amor que sentía por ella como un arma contra ambos. «Eres una mujer cruel», murmuró Sebastián. «Soy una mujer práctica», corrigió Valeria, «y una mujer que protege lo que es suyo. Tú eres mío, Sebastián.
por contrato familiar y acuerdo comercial. Una pequeña infatuación con la servidumbre no va a cambiar eso. Paloma había escuchado suficiente. Silenciosamente, se dirigió hacia la salida trasera de la cocina, pero en su prisa por escapar, tropezó con una silla que hizo un ruido suave contra el piso de Talavera. «¿Qué fue eso?», preguntó Valeria inmediatamente. Paloma se quedó congelada, conteniendo la respiración. «Probablemente el gato de los vecinos», dijo Sebastián rápidamente. «A veces entra por la ventana de la cocina». Paloma aprovechó el momento para escabullirse hacia el pasillo que llevaba a su habitación en la parte trasera de la casa. Una vez en la seguridad relativa de su pequeño cuarto, se dejó caer en su cama, temblando por la conversación que había escuchado. Todo estaba perdido. Valeria tenía a Sebastián exactamente donde quería, atrapado entre su amor por Paloma y las amenazas a su empresa y a la seguridad económica de ella. Era un chantaje perfecto, diseñado para garantizar que Sebastián no tuviera otra opción que proceder con la boda. Paloma se dio cuenta de que había sido ingenua al pensar que el amor podría ser suficiente para superar las barreras sociales y económicas entre ellos. En el mundo de las familias adineradas de Guadalajara había fuerzas mucho más poderosas que los sentimientos románticos en juego. No podía quedarse en esa casa sabiendo lo que sabía. Su presencia solo hacía las cosas más difíciles para Sebastián, y Valeria había demostrado ser capaz de cumplir sus amenazas. La única manera de proteger tanto a Sebastián como a sí misma era desaparecer. Paloma sacó su pequeña maleta de debajo de la cama y comenzó a empacar sus pocas pertenencias. Tenía algo de dinero ahorrado, suficiente para llegar a otra ciudad y comenzar de nuevo. Había crecido enfrentando adversidades. Podría hacerlo nuevamente. Mientras doblaba su ropa, escuchó pasos en el pasillo exterior. Se quedó quieta esperando que pasaran de largo, pero hubo un toque suave en su puerta. «Paloma», era la voz de Sebastián, apenas audible. «¿Está despierta?». Ella abrió la puerta lentamente, encontrándolo parado en el pasillo con una expresión de devastación completa en su rostro. «Escuché la conversación», susurró ella, antes de que él pudiera hablar. Él cerró los ojos con dolor. «Lo siento mucho». No tenía idea de que Valeria fuera capaz de... «No es su culpa», lo interrumpió Paloma gentilmente, «pero ahora entiendo lo que tengo que hacer». Sebastián abrió los ojos, notando la maleta parcialmente empacada detrás de ella. «No», dijo firmemente. «No va a huir por culpa de las amenazas de Valeria». «No tengo opción», respondió Paloma. «Mi presencia aquí solo complica las cosas para usted. Si me voy, tal vez pueda encontrar una manera de manejar la situación sin preocuparse por las consecuencias para mí». «No puedo dejarla ir», dijo Sebastián, entrando en la habitación y cerrando la puerta detrás de él. «Paloma, no puedo casarme con Valeria sabiendo lo que siento por usted, pero tampoco puedo permitir que destruya su vida». «Entonces, ¿qué propone que hagamos?», preguntó Paloma, sintiendo la desesperación en su propia voz. Sebastián se acercó a ella, tomando sus manos entre las suyas. «No lo sé aún, pero tiene que haber una manera. Valeria no puede tener razón sobre los contratos comerciales. Voy a revisar todo mañana. Voy a hablar con mis abogados. ¿Y si tiene razón? ¿Y si cancelar la boda realmente destruye su empresa? Entonces construiremos algo nuevo», dijo él con una determinación que la sorprendió. «Juntos, lejos de aquí, donde las amenazas de Valeria no puedan alcanzarnos». Paloma quería creer en la posibilidad que él estaba ofreciendo, pero sabía que era más complicado que eso. «Sebastián, usted tiene responsabilidades aquí, empleados que dependen de su empresa, su familia, su vida entera está en Guadalajara». «Mi vida entera está parada frente a mí en este momento», dijo él suavemente, acercándose más. «Todo lo demás son solo complicaciones». Por primera vez en días, Paloma sintió una pequeña chispa de esperanza. Tal vez había una manera. Tal vez el amor podría encontrar un camino a través del laberinto de amenazas y chantajes que Valeria había construido. «Necesitamos tiempo para pensar», dijo ella finalmente, «para planificar». «¿Me dará ese tiempo?», preguntó Sebastián. «¿No se irá esta noche?». Paloma miró su maleta parcialmente empacada, luego de vuelta a los ojos de Sebastián,
llenos de esperanza desesperada y amor verdadero. «Me quedaré», murmuró. «Por ahora». Él tomó su rostro entre sus manos gentilmente. «Te prometo que encontraremos una manera». Por primera vez en sus vidas, se permitieron estar cerca sin barreras profesionales, sin distancia social forzada. Era peligroso y podría tener consecuencias devastadoras, pero en ese momento era lo único real en un mundo lleno de manipulaciones y amenazas. «Te amo», susurró Sebastián, usando el tú por primera vez. «Yo también te amo», respondió ella, sintiendo como las palabras liberaban algo que había estado conteniendo durante meses. Se quedaron así por un momento que se sintió eterno y demasiado breve al mismo tiempo, sabiendo que las fuerzas que trabajaban contra ellos eran poderosas, pero encontrando fuerza en la conexión que habían admitido finalmente. Cuando Sebastián finalmente se fue de su habitación, Paloma deshizo su maleta. No sabía cómo, pero iban a encontrar una manera de estar juntos que no destruyera las vidas de todos los que amaban. Sin embargo, no tenía idea de que Valeria había estado observando desde las sombras del pasillo y que ahora tenía toda la evidencia que necesitaba para hacer que sus amenazas fueran aún más convincentes. Los días siguientes pasaron en una tensión casi insoportable. Valeria había regresado a la casa con más frecuencia, supervisando cada detalle de los preparativos de boda, con una intensidad que parecía diseñada para recordarle a Sebastián constantemente que el evento se acercaba inexorablemente. Paloma mantuvo su rutina normal, pero cada interacción con Valeria se sentía cargada de significados ocultos y amenazas veladas. La mujer había desarrollado una costumbre perturbadora de aparecerse en lugares donde Paloma trabajaba, observándola con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Paloma», dijo Valeria una mañana mientras ella limpiaba la sala, «espero que estés emocionada por la boda. Será un evento muy especial para nuestra familia». El uso de «nuestra familia» fue deliberadamente punzante. «Por supuesto, señorita Rojas. Después del matrimonio, por supuesto, habrá algunos cambios en la casa. Estoy segura de que entiendes». Valeria se acercó más, bajando la voz. «He estado pensando que tal vez sería mejor para todos si buscas nuevas oportunidades después de junio. Un cambio de aires puede ser muy refrescante». El mensaje era claro. Después de la boda, Paloma tendría que irse. «Entiendo», murmuró Paloma. «Excelente. Sabía que eras una chica inteligente». Mientras Valeria se alejaba, Paloma sintió una mezcla de determinación y desesperación. Tenía que encontrar una manera de ayudar a Sebastián antes de que fuera demasiado tarde. Esa tarde, cuando Sebastián regresó de una reunión en su oficina, Paloma notó inmediatamente su expresión sombría. Había bolsas bajo sus ojos que sugerían noches sin dormir, y una tensión en sus hombros que hablaba de estrés constante. «¿Señor Mendoza?», preguntó ella cuando lo encontró en su estudio, mirando por la ventana hacia los jardines. «Revisé los contratos», dijo él sin girar. Valeria tenía razón. Mi padre firmó acuerdos hace 2 años que vinculan los contratos internacionales con estabilidad familiar y social. La cancelación de la boda sería considerada una ruptura de esa estabilidad. Paloma sintió su corazón hundirse. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que los inversionistas japoneses tienen derecho legal a retirar su financiamiento si hay cambios significativos en la estructura familiar de la empresa. Sebastián finalmente se giró para mirarla. Perderíamos no solo los contratos futuros, sino que tendríamos que devolver la inversión inicial. Eso podría significar la bancarrota de la empresa. ¿Y los empleados? 200 familias sin trabajo. Su voz estaba cargada de culpa y frustración. Paloma entendió inmediatamente el peso de la situación. Sebastián no estaba solo eligiendo entre el amor y la conveniencia social. Estaba eligiendo entre su felicidad personal y la supervivencia económica de 200 familias. «Lo siento», susurró ella. «¿Por qué te disculpas? Tú no creaste esta situación, pero mi presencia la complicó. Si yo no hubiera...» «No», la interrumpió Sebastián firmemente, acercándose a ella. «No te atrevas a culparte por esto. Tú no pediste enamorarte, igual que yo no lo pedí. El amor no es algo que controlemos.
Pero tal vez es algo que podemos sacrificar, dijo Paloma suavemente, aunque las palabras le dolían físicamente. Sebastián la miró con sorpresa. ¿De qué hablas? Hablo de que tal vez la respuesta es que yo me vaya. No solo de esta casa, sino de Guadalajara. Si no estoy aquí, si eliminamos la complicación, tal vez puedas encontrar una manera de ser feliz con Valeria. Eso es imposible, dijo Sebastián inmediatamente. No puedo ser feliz con alguien que me está chantajeando para que me case con ella. Pero puedes aprender a vivir con esa situación si salvas tu empresa y proteges a tus empleados. Sebastián se quedó en silencio por un momento, considerando sus palabras. ¿Y tú? ¿Qué pasaría contigo? Soy una sobreviviente, respondió Paloma con más confianza de la que sentía. He enfrentado dificultades antes. Puedo construir una vida en otro lugar. No quiero que construyas una vida en otro lugar, dijo él, tomando sus manos entre las suyas. Quiero que construyas una vida conmigo. En ese momento, escucharon pasos acercándose por el pasillo. Se separaron rápidamente, pero no lo suficientemente rápido. Valeria apareció en la entrada del estudio con Soledad a su lado. La expresión en el rostro de Valeria era triunfante, como si hubiera confirmado exactamente lo que esperaba ver. Sebastián, tu madre quería hablar contigo sobre los arreglos florales, dijo Valeria dulcemente, pero sus ojos estaban fijos en la mano de Paloma, donde todavía podía verse el calor del tacto reciente. Por supuesto, murmuró Sebastián, volviendo a su modo profesional. Soledad miró entre su hijo, Paloma y Valeria, como si estuviera evaluando una situación compleja. Paloma, ¿podrías traernos té? Y tal vez algunos de esos pastelitos de limón que haces tan bien. Inmediatamente, señora Mendoza. Mientras Paloma se dirigía hacia la cocina, escuchó a Valeria comenzar a hablar sobre los arreglos para la recepción, pero había una nota subyacente en su voz que sugería que tenía algo más en mente. En la cocina, Paloma trabajó mecánicamente preparando el té, pero su mente estaba procesando la mirada que había visto en los ojos de Valeria. Había sido calculadora y satisfecha, como alguien que acababa de obtener una pieza crucial de evidencia. Cuando regresó al estudio con la bandeja del té, la conversación había tomado un tono diferente. Simplemente creo que es importante mantener los límites apropiados en la casa, estaba diciendo Valeria. Especialmente tan cerca de la boda. No estoy segura de entender a qué te refieres, respondió Soledad con una frialdad que Paloma reconoció como peligrosa. Solo digo que he notado cierta familiaridad entre el personal doméstico y la familia que podría ser malinterpretada por los invitados durante los preparativos. Paloma sirvió el té en silencio, pero pudo sentir la tensión escalando en la habitación. «Valeria», dijo Sebastián con voz controlada, «Paloma ha trabajado en esta casa durante 3 años. Cualquier familiaridad es simplemente el resultado de confianza mutua y profesionalismo». «Oh, estoy segura de que así es», respondió Valeria, pero su sonrisa sugería lo contrario. «Solo pienso que después de la boda podría ser mejor hacer algunos cambios en el personal. Traer gente nueva, empezar con límites claramente establecidos». Soledad puso su taza de té en el platillo, con más fuerza de la necesaria. «¿Estás sugiriendo que despidamos a Paloma después de 3 años de servicio excelente?» «No despedir, exactamente. Solo transicionar hacia un arreglo diferente». Paloma sintió la humillación quemar sus mejillas. Estaba siendo discutida como si fuera un objeto, no una persona con sentimientos y derechos. «Creo que esa decisión le corresponde a mi hijo», dijo Soledad firmemente. «Esta es su casa. Será nuestra casa», corrigió Valeria con una sonrisa tensa. «Y como su futura esposa, creo que tengo derecho a expresar mis preferencias sobre el manejo del hogar». El silencio que siguió fue cargado. Sebastián se veía como si estuviera luchando una batalla interna entre la diplomacia y la defensa directa de Paloma. «Por supuesto que tienes derecho a expresar tus preferencias», dijo finalmente, «pero las decisiones finales sobre el personal las haré yo, en consulta contigo». No era exactamente una defensa, pero Paloma entendió que Sebastián estaba navegando cuidadosamente las aguas treacheras de la situación. «Perfecto», dijo Valeria, claramente satisfecha con haber plantado sus banderas territoriales. «Entonces, podemos discutir los detalles específicos más tarde». Soledad se levantó abruptamente.
Si me disculpan, tengo algunas llamadas que hacer. Antes de salir, se dirigió a Paloma. Querida, ¿podrías acompañarme a mi oficina? Necesito revisar algunos menús contigo. Paloma siguió a Soledad fuera del estudio, agradecida por la oportunidad de escapar de la tensión, pero una vez en la oficina privada de Soledad, se dio cuenta de que la conversación que estaba a punto de tener podría ser igualmente complicada. Siéntate, Paloma, dijo Soledad, cerrando la puerta detrás de ellas. Necesitamos hablar. Señora Mendoza, si esto es sobre lo que la señorita Rojas estaba implicando, es exactamente sobre eso, la interrumpió Soledad, pero su tono no era acusatorio. Y también es sobre lo que he observado en esta casa durante las últimas semanas. Paloma sintió su pulso acelerarse. No estoy segura de entender. Paloma, tengo 58 años, he estado casada, he criado un hijo, he manejado una casa grande durante décadas. Sé reconocer cuando dos personas están enamoradas, especialmente cuando están luchando desesperadamente por esconderlo. Las palabras fueron dichas con tal gentileza que Paloma sintió lágrimas quemando sus ojos. Señora Mendoza, yo nunca intenté... Por supuesto que no. El amor verdadero raramente es intencional. Soledad se acercó a donde estaba sentada Paloma. La pregunta es ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Qué quiere decir con vamos? Quiero decir que he observado a mi hijo durante los últimos 2 años con Valeria y he observado la manera en que se comporta contigo. La diferencia es como el día y la noche. Paloma sintió una pequeña llama de esperanza, pero trató de mantenerla controlada. Señora, con todo respeto, su hijo está comprometido. Hay contratos comerciales, expectativas familiares. Los contratos pueden renegociarse. Las expectativas pueden cambiar. Soledad tomó las manos de Paloma entre las suyas, pero un corazón roto puede tardar décadas en sanarse. Estoy sugiriendo que tal vez hay una manera de manejar esta situación que no requiera que mi hijo se case con una mujer que claramente no ama, o que tú sacrifiques tu felicidad por convenciones sociales. Por primera vez en días, Paloma sintió como si pudiera respirar completamente. ¿Qué propone? Primero, necesitamos más información sobre esos contratos. Si fueron diseñados para atrapar a Sebastián en este matrimonio, entonces fueron redactados bajo pretensiones falsas. Soledad se dirigió a su escritorio y sacó un cuaderno de notas. Segundo, necesitamos entender exactamente qué poder tiene la familia de Valeria para cumplir sus amenazas contra ti. ¿Por qué haría esto por mí?, preguntó Paloma suavemente. Soy solo una empleada doméstica. Eres la mujer que mi hijo ama, respondió Soledad simplemente. Eso te convierte en familia para mí, y protejo a mi familia. Las palabras de Soledad resonaron en el aire como una promesa de esperanza que Paloma no se había atrevido a imaginar. Durante 3 años había admirado a la matriarca de la familia Mendoza Castillo desde la distancia, pero nunca había esperado encontrar en ella una aliada en la situación más complicada de su vida. Señora Mendoza, murmuró Paloma, sintiendo lágrimas de gratitud quemando sus ojos. No sé qué decir. No digas nada todavía, respondió Soledad con una sonrisa maternal. Primero, trabajemos en soluciones. Luego podremos celebrar. Durante los siguientes días, Soledad trabajó discretamente como una detective experimentada. Utilizó sus contactos en los círculos empresariales de Guadalajara para investigar los contratos que ataban a Sebastián al matrimonio con Valeria. Lo que descubrió fue tanto revelador como indignante. Los contratos fueron modificados hace apenas 6 meses, le explicó a Paloma durante una conversación privada en el jardín trasero, mucho después de que se estableciera el compromiso original entre Sebastián y Valeria. ¿Qué significa eso? Significa que alguien deliberadamente reestructuró los acuerdos comerciales para crear la trampa en la que mi hijo se encuentra ahora. Soledad se detuvo junto a las rosas blancas que Sebastián había comenzado a plantar especialmente porque sabía que a Paloma le gustaban. Y según mis fuentes, esa alguien fue el padre de Valeria con el conocimiento completo de ella. Paloma sintió una mezcla de alivio y indignación. ¿Entonces todo fue planeado? ¿El chantaje? ¿Las amenazas? Cada detalle. La familia Rojas ha estado enfrentando dificultades financieras secretas durante el último año. Su cadena de joyerías
Está al borde de la bancarrota debido a algunas inversiones desastrosas en el extranjero. Soledad se giró para mirar directamente a Paloma. Necesitaban desesperadamente acceso a la estabilidad financiera de nuestra familia. Pero ¿por qué no simplemente pedirle ayuda a Sebastián? Él es un hombre generoso. Habría encontrado una manera de ayudarlos. Porque la ayuda implica dependencia, y la dependencia no ofrece el control que Valeria busca. Al casarse con Sebastián bajo estos términos, ella no solo salvaría el negocio de su familia, sino que obtendría control permanente sobre él a través del chantaje emocional. Paloma se sintió enferma al comprender la complejidad de la manipulación. Es diabólico. Es desesperación disfrazada de astucia, corrigió Soledad. Y la desesperación comete errores que podemos usar a nuestro favor. Esa tarde, Soledad convocó una reunión familiar en el estudio principal. Cuando Sebastián llegó a casa de la oficina, encontró a su madre esperándolo con una expresión seria, pero determinada. ¿De qué se trata esto, mamá?, preguntó él, notando la presencia inusual de varios documentos extendidos sobre su escritorio. Se trata de tu libertad, respondió ella simplemente, y de exponer la verdad sobre los contratos que te tienen atrapado. Sebastián se acercó al escritorio, sus ojos escaneando los papeles. Lo que vio allí cambió su expresión de confusión a incredulidad, y luego a una furia controlada que Paloma nunca había visto en él. Esto dice que las cláusulas sobre estabilidad familiar fueron añadidas 6 meses después de la firma inicial, murmuró, levantando uno de los documentos. Sin mi conocimiento o consentimiento. Exactamente. Los contratos originales no contenían ninguna provisión sobre tu vida personal. Esas cláusulas fueron insertadas fraudulentamente. Sebastián se dejó caer en su silla, procesando las implicaciones. Significa que puedes cancelar esas provisiones por fraude contractual. Significa que eres libre de tomar tus propias decisiones sobre tu vida personal sin amenazas económicas. Por primera vez en semanas, Paloma vio algo parecido a la esperanza real en los ojos de Sebastián. Pero entonces su expresión se ensombreció nuevamente. ¿Pero qué pasa con las amenazas de Valeria contra Paloma? Aunque los contratos comerciales sean fraudulentos, ella todavía tiene el poder social para cumplir esas amenazas. Soledad sonrió con una expresión que recordó a Paloma que esta mujer no había llegado a su posición por ser ingenua sobre el poder y la política social. Ahí es donde entra la segunda parte de nuestra estrategia, dijo, sacando otro conjunto de documentos. He estado haciendo algunas investigaciones sobre la situación financiera real de la familia Rojas. Resulta que no son las únicas personas en Guadalajara que conocen sus secretos. ¿Qué descubriste? Descubrí que el padre de Valeria ha estado usando fondos de préstamos empresariales para mantener un estilo de vida que ya no puede permitirse. También descubrí que varios de sus amigos influyentes han estado esperando el momento adecuado para cobrar favores que él les debe. Soledad se acercó a la ventana, mirando hacia los jardines donde Paloma había pasado tantas tardes trabajando silenciosamente. Cuando se revele la verdad sobre su situación financiera y sus tácticas fraudulentas, la familia Rojas va a estar demasiado ocupada protegiendo su propia reputación para amenazar a nadie más. Sebastián se levantó de su silla, caminando hacia donde estaba su madre. ¿Estás segura de esto? ¿Estás dispuesta a ir a la guerra con una familia que ha sido aliada nuestra durante generaciones? Hijo, dijo Soledad, girándose para mirarlo directamente, hay una diferencia entre ser aliados y ser víctimas de manipulación. Cuando alguien trata de controlar a mi familia a través de engaños y amenazas, la alianza ya terminó. En ese momento, escucharon el sonido familiar del Mercedes-Benz de Valeria llegando al portón principal. Los tres se tensaron automáticamente, pero Soledad mantuvo su compostura. «Perfecto», murmuró. «Es hora de que tengamos una conversación muy directa con la señorita Rojas». Sebastián miró a Paloma, quien había permanecido silenciosa durante toda la conversación, procesando la magnitud de lo que estaba siendo planificado. «¿Estás preparada para esto?», le preguntó suavemente. «Estoy preparada para la verdad», respondió ella, y había una fuerza nueva en su voz que no había estado allí antes.
Cuando Valeria entró al estudio momentos después, inmediatamente notó la tensión en la habitación y los documentos extendidos sobre el escritorio. ¿Interrumpo algo importante?, preguntó con su sonrisa habitual, pero sus ojos se movían nerviosamente entre los 3 rostros serios que la miraban. Al contrario, dijo Soledad, tomando el control de la situación. Tu presencia es exactamente lo que necesitábamos. Siéntate, por favor. Tenemos algunas cosas que discutir. Valeria se sentó cautelosamente en la silla frente al escritorio, pero mantuvo su postura confiada. Por supuesto. ¿De qué se trata? Sebastián tomó los documentos que su madre había preparado y los extendió frente a Valeria. Se trata de fraude contractual. Se trata de chantaje. Se trata de manipulación. La máscara de confianza de Valeria se deslizó ligeramente cuando vio los papeles, pero rápidamente trató de recuperar su compostura. No tengo idea de qué estás hablando. Estoy hablando de las cláusulas que tu padre insertó fraudulentamente en mis contratos comerciales para crear una trampa matrimonial, dijo Sebastián, su voz creciendo en intensidad. Estoy hablando de las amenazas que has hecho contra una persona inocente para manipular mis decisiones personales. Sebastián, creo que estás exagerando. ¿Exagerando? Soledad se inclinó hacia adelante. ¿Llamarías exageración al hecho de que hemos documentado cada conversación, cada amenaza, cada táctica de manipulación que has usado durante las últimas semanas? Valeria parpadeó, claramente no esperando este nivel de preparación. No sé de qué documentación están hablando. Hablamos de registros de llamadas telefónicas, de testimonios de testigos, de evidencia financiera sobre la verdadera situación de tu familia. Soledad colocó otra carpeta sobre el escritorio. También hablamos de esto. Valeria abrió la carpeta y su rostro se puso pálido mientras leía el contenido. Paloma no podía ver los documentos desde donde estaba, pero la reacción de Valeria fue suficientemente elocuente. ¿Cómo obtuvieron esta información?, susurró Valeria. La misma manera en que tú obtuviste acceso a contratos privados para modificarlos fraudulentamente, respondió Sebastián. A través de conexiones y investigación, pero también de manera legal y ética, añadió Soledad firmemente. ¿Qué es más de lo que se puede decir sobre tus métodos? Valeria cerró la carpeta y se recostó en su silla, como si hubiera sido físicamente golpeada por las revelaciones. Durante un momento largo nadie habló. Finalmente, Valeria levantó la vista, y por primera vez desde que Paloma la conocía, había vulnerabilidad real en sus ojos. ¿Qué quieren? Queremos tu cooperación para anular los contratos fraudulentos sin consecuencias legales para tu familia, dijo Sebastián. Queremos tu acuerdo de que no habrá represalias contra Paloma o cualquier otra persona involucrada en esta situación. Y queremos que anuncies públicamente que estás cancelando la boda por diferencias irreconciliables, añadió Soledad, de manera que la responsabilidad del cambio recaiga en ambos por igual. Valeria miró entre los rostros determinados que la rodeaban, claramente calculando sus opciones. ¿Y si no acepto? Entonces toda la información que tenemos sobre las dificultades financieras de tu familia y sus tácticas fraudulentas se hará pública, dijo Soledad sin vacilar. Y te aseguro que las consecuencias sociales y legales serán mucho más severas de lo que cualquier cosa que estés enfrentando ahora. La ironía de la situación no se perdió en nadie. Valeria estaba ahora enfrentando exactamente el mismo tipo de chantaje que había usado contra Sebastián, solo que respaldado por evidencia real en lugar de amenazas vacías. «Necesito tiempo para pensarlo», murmuró Valeria finalmente. «Tienes hasta mañana al mediodía», dijo Sebastián firmemente. «Después de eso procederemos sin tu cooperación». Valeria se levantó de su silla con movimientos rígidos, su compostura completamente destruida. En la puerta del estudio se giró una última vez. ¿Realmente vale la pena todo esto?, le preguntó a Sebastián, mirando brevemente hacia Paloma. ¿Vale la pena destruir todo por esto? Sebastián se acercó a Paloma, tomando su mano sin intentar esconderlo por primera vez en presencia de Valeria. «Vale la pena luchar por el amor verdadero», dijo simplemente, algo que tal vez algún día entiendas. Después de que Valeria se fue, el silencio en el estudio fue profundo, pero no incómodo. Era el silencio de personas que habían luchado una batalla difícil
y finalmente veían la posibilidad de victoria. ¿Creen que aceptará?, preguntó Paloma finalmente. No tiene otra opción, respondió Soledad. Su familia no puede permitirse una guerra legal y social con nosotros, especialmente cuando nosotros tenemos la ventaja moral y legal. Sebastián se giró para mirar a Paloma directamente. ¿Y tú? ¿Estás preparada para lo que viene después? Porque aunque Valeria coopere, nuestra relación todavía causará comentarios sociales. Paloma pensó en todas las veces que había soñado con una vida diferente, con la posibilidad de amor verdadero, con la oportunidad de construir algo real con alguien que la valorara por quien era realmente. He pasado toda mi vida preocupándome por lo que otros pensaran, dijo finalmente. Creo que es hora de empezar a vivir para mí misma. Sebastián sonrió, y fue la primera sonrisa genuinamente feliz que Paloma había visto en su rostro durante semanas. Entonces empecemos a planificar nuestro futuro. Al día siguiente, exactamente a las 12 del mediodía, Valeria llamó para aceptar todos los términos. Su voz sonaba derrotada, pero resignada. 2 semanas después, las noticias sociales de Guadalajara reportaron que el compromiso entre Sebastián Rodrigo Mendoza Castillo y Valeria Rojas Núñez había sido cancelado de mutuo acuerdo debido a diferencias irreconciliables. Lo que no reportaron fue que el mismo día, en una pequeña ceremonia civil en las montañas cerca de Tequila, Sebastián se casó con una mujer extraordinaria llamada Paloma Herrera, en presencia de su madre y un pequeño grupo de amigos cercanos que entendían que el amor verdadero no tiene fronteras sociales. La batalla había terminado, pero su historia realmente estaba comenzando. 6 meses después del pequeño matrimonio civil en las montañas de Tequila, la vida había tomado un rumbo que ninguno de los dos había imaginado posible durante aquellos días oscuros de chantaje y amenazas. La casa en Providencia había sido transformada de maneras sutiles, pero significativas. Los pasillos que una vez resonaban con conversaciones tensas sobre protocolo social, ahora se llenaban con risas genuinas y la música que Paloma ponía mientras trabajaba, no ya como empleada doméstica, sino como la señora de la casa. Los jardines traseros, donde había pasado tardes solitarias estudiando contabilidad, se habían convertido en el lugar donde ella y Sebastián desayunaban cada mañana, planificando no solo su día, sino su futuro conjunto. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó Sebastián una mañana de octubre, sirviendo café en las mismas tazas que Paloma había usado durante años para servirle a él. ¿El día en que finalmente recibes los resultados de las negociaciones con los nuevos inversionistas de España?, respondió ella mordiéndose el labio inferior en un gesto de nerviosismo que él había aprendido a reconocer. Ese también, sonrió él, pero estaba pensando en algo más personal. Hace exactamente 6 meses que me casé con la mujer más extraordinaria que he conocido. Paloma sintió el calor familiar en sus mejillas, una reacción que no había desaparecido a pesar de los meses de matrimonio. Y yo me casé con el hombre que tuvo el valor de luchar contra todo un sistema social por amor. No luchamos solos, recordó Sebastián, tomando su mano entre las suyas. Tu fuerza me dio el coraje que necesitaba, y mi madre nos dio las herramientas. Soledad había demostrado ser mucho más que una aliada. Se había convertido en la madre que Paloma nunca esperó tener. La transición de empleada doméstica a nuera había sido manejada por la matriarca, con una gracia que había sorprendido incluso a los círculos sociales más conservadores de Guadalajara. Una mujer de carácter es más valiosa que cualquier apellido, había declarado públicamente cuando algunos antiguos amigos expresaron sorpresa por la boda. ¿Ya sabes qué vas a hacer si los españoles aprueban la propuesta?, preguntó Paloma, cambiando el tema hacia los negocios, un área donde había sorprendido a todos, incluyéndose a sí misma, con su aptitud natural. Después de la cancelación de los contratos fraudulentos con los japoneses, Sebastián había reestructurado completamente la empresa. En lugar de depender de un solo gran inversor, había diversificado hacia múltiples socios más pequeños que valoraban la innovación sobre el control. Paloma, utilizando los conocimientos de contabilidad que había adquirido en sus cursos nocturnos,
Había demostrado tener una comprensión intuitiva de las finanzas que complementaba perfectamente la visión empresarial de Sebastián. Si aprueban la propuesta, dijo él, significa que podremos abrir las 2 fábricas nuevas en Jalisco rural que hemos estado planeando. 600 empleos nuevos, todos con salarios dignos y beneficios familiares. La empresa de Sebastián se había vuelto conocida en la región no solo por la calidad de sus textiles, sino por sus políticas laborales progresivas. Había sido idea de Paloma implementar guarderías en las fábricas y programas educativos para los hijos de los trabajadores. Si vamos a crear riqueza, había argumentado, debería elevar a toda la comunidad, no solo a nosotros. El teléfono de Sebastián sonó exactamente a las 9 de la mañana. Era la llamada que habían estado esperando durante semanas. «Buenos días, señor Mendoza», dijo la voz de su abogado de negocios desde Madrid. «Tengo noticias excelentes. Los inversionistas españoles han aprobado no solo su propuesta inicial, sino que quieren expandir la inversión en un 20% adicional». Paloma vio cómo el rostro de Sebastián se iluminó con una alegría que se había vuelto más común desde que se había librado del peso de un matrimonio forzado. «¿Qué significa eso exactamente?», preguntó, poniendo el teléfono en altavoz para que ella pudiera escuchar. «Significa que además de las 2 fábricas en Jalisco, están interesados en financiar el centro de capacitación técnica que su esposa propuso. Quieren convertir su empresa en un modelo de desarrollo social responsable para toda América Latina». Paloma sintió lágrimas de alegría. El centro de capacitación había sido su sueño secreto, un lugar donde jóvenes de comunidades rurales pudieran aprender oficios técnicos y empresariales, rompiendo los ciclos de pobreza a través de la educación. «Hay una condición», continuó el abogado. «Quieren que la señora Mendoza sea la directora oficial del programa social. Están muy impresionados con sus ideas sobre integración comunitaria». Sebastián miró a Paloma con orgullo radiante. «¿Qué dices, mi amor? ¿Lista para dirigir tu propio programa?» «Estoy lista», respondió ella sin vacilación. La niña que había crecido en los barrios humildes de Guadalajara, que había trabajado como empleada doméstica para sobrevivir, ahora tendría la oportunidad de crear oportunidades para otros en situaciones similares. Después de terminar la llamada, permanecieron sentados en el jardín, procesando la magnitud de lo que acababa de suceder. Sus vidas habían cambiado tanto desde aquella mañana, cuando él le preguntó si había estado enamorada, que a veces parecía que habían vivido varias existencias diferentes. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó Paloma suavemente, «de haber elegido todo esto en lugar de la vida más sencilla que tenías planeada?» Sebastián se levantó de su silla y se acercó a donde ella estaba sentada, tomando sus manos y ayudándola a ponerse de pie. «Paloma, la vida que tenía planeada no era vida en absoluto. Era una existencia controlada por expectativas de otros, por contratos comerciales, por convenciones sociales. Lo que tenemos ahora, esto que hemos construido juntos, esto es vivir realmente». Se abrazaron en el jardín donde habían compartido sus primeras conversaciones honestas, donde él había confesado por primera vez sus dudas sobre su matrimonio arreglado, donde ella había admitido finalmente que lo amaba. «Además», murmuró él contra su cabello, «hay algo que no te he dicho sobre los planes para el futuro». «¿Qué cosa?» «Que espero que nuestros hijos crezcan viendo que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, y que construir algo bueno juntos es posible cuando se tiene el compañero correcto». Paloma se separó ligeramente para mirarlo. «¿Nuestros hijos? Si tú quieres, por supuesto. Me encantaría tener una familia contigo». «Sí», susurró ella, sintiendo una felicidad tan profunda que casi la abrumaba. «Sí, quiero eso también». Mientras se besaban en el jardín bañado por el sol de Guadalajara, ninguno de los dos notó a Soledad observándolos desde la ventana de su oficina, sonriendo con la satisfacción de una mujer que había ayudado a escribir un final feliz. Los meses siguientes pasaron en un torbellino de actividad positiva. Las nuevas fábricas fueron construidas en tiempo récord, utilizando diseños ecológicos que Paloma había investigado meticulosamente. El Centro de Capacitación Técnica abrió sus puertas con una lista de espera de más de 200 jóvenes de toda la región.
Valeria, por su parte, había encontrado su propio camino hacia la redención. Después del escándalo inicial de la boda cancelada, había tomado la decisión de mudarse a la Ciudad de México, donde utilizó su experiencia en el negocio familiar para trabajar como consultora para empresas en dificultades financieras. Irónica, pero apropiadamente, sus experiencias con la casi bancarrota de su propia familia la habían convertido en una experta en reestructuración empresarial. 6 meses después de la apertura del centro de capacitación, Paloma recibió una carta inesperada. Era de Valeria. «Querida Paloma», decía la carta, «sé que las circunstancias de nuestra última interacción no fueron las ideales, y quiero disculparme por las amenazas que hice contra ti. El miedo a perder todo me hizo actuar de maneras que ahora reconozco como incorrectas. He estado siguiendo las noticias sobre tu centro de capacitación, y quiero que sepas que admiro profundamente lo que has logrado. Tal vez Sebastián vio en ti algo que el resto de nosotros tardamos más en reconocer, que el verdadero valor de una persona no tiene nada que ver con su origen social, sino con la fortaleza de su carácter y la generosidad de su corazón. Te deseo toda la felicidad del mundo». Paloma compartió la carta con Sebastián esa noche y ambos sintieron una sensación de cierre que no habían sabido que necesitaban. «Creo que todos aprendimos algo importante de toda esa situación», reflexionó Sebastián, «que forzar el amor nunca funciona, pero cuando es verdadero puede superar obstáculos que parecen imposibles, y que las personas pueden cambiar cuando se ven obligadas a enfrentar las consecuencias de sus acciones», añadió Paloma sabiamente. 1 año después de su boda, Paloma descubrió que estaba embarazada. La noticia llegó en una mañana de abril, cuando los jardines de la casa estaban en plena floración y el aroma de los jazmines llenaba el aire con promesas de renovación. «¿Estás feliz?», preguntó ella a Sebastián después de darle la noticia, aunque su sonrisa radiante ya había respondido la pregunta. «Estoy más que feliz», respondió él, levantándola del suelo en un abrazo que la hizo reír. «Estoy emocionado de ver qué tipo de persona extraordinaria resulta de la combinación de tu fuerza y determinación con lo que sea que yo contribuya a la mezcla. Contribuyes amor, estabilidad y la capacidad de ver posibilidades donde otros ven obstáculos», le dijo ella, tocando su rostro suavemente. «Nuestro hijo será muy afortunado». El bebé nació en diciembre, un niño de ojos café como los de su madre y la sonrisa determinada de su padre. Lo llamaron Emilio, un nombre que había sido sugerencia de Soledad porque significa trabajador en latín, y ambos sintieron que era apropiado para el hijo de 2 personas que habían trabajado tan duro para construir su amor contra todas las probabilidades. La noche en que trajeron a Emilio a casa del hospital, se sentaron en la sala de estar que una vez había sido el escenario de conversaciones tensas sobre bodas arregladas y chantaje emocional. Ahora era un espacio lleno de luz, amor y las promesas de un futuro que habían construido con sus propias manos. «¿Sabes qué le voy a contar a nuestro hijo cuando sea mayor?», preguntó Paloma mientras mecía suavemente al bebé. «¿Qué le vas a contar?». «Que su padre tuvo el coraje de elegir el amor verdadero por encima de las expectativas sociales. Que su abuela tuvo la sabiduría de ver que la familia real se construye con el corazón, no con apellidos. Y que su madre aprendió que nunca es demasiado tarde para luchar por la vida que realmente quieres». Sebastián se acercó a ellos, rodeándolos a ambos con sus brazos. «Y yo le voy a contar que el amor verdadero no solo cambia a las 2 personas involucradas, sino que tiene el poder de transformar comunidades enteras cuando se canaliza hacia algo más grande que uno mismo». Miraron hacia la ventana, donde se podían ver las luces de Guadalajara extendiéndose hacia el horizonte. En algún lugar de esa ciudad estaban las 2 nuevas fábricas que empleaban a cientos de familias con salarios dignos. En algún lugar estaba el centro de capacitación donde jóvenes de escasos recursos aprendían oficios que cambiarían sus vidas. En algún lugar había personas cuyas vidas habían sido tocadas por el efecto dominó de 2 personas que habían tenido el valor de elegir el amor verdadero por encima de la conveniencia social. «Creo», murmuró Paloma, «que esta historia apenas está comenzando». Y tenía razón.
porque aunque su historia personal había encontrado su final feliz, el impacto de sus decisiones continuaría extendiéndose a través de las vidas que tocaban, las oportunidades que creaban y el ejemplo que daban de que el amor verdadero, cuando se combina con determinación y trabajo duro, puede transformar no solo corazones individuales, sino comunidades enteras. Años más tarde, cuando Emilio fuera lo suficientemente mayor para entender, sus padres le contarían la historia completa de cómo se conocieron, se enamoraron, lucharon contra obstáculos que parecían imposibles y construyeron una vida que era mejor de lo que cualquiera de los dos había imaginado posible. Y él crecería entendiendo que el amor verdadero no es solo un sentimiento hermoso, sino una fuerza poderosa para el cambio positivo en el mundo. La historia de Paloma y Sebastián se convirtió en una leyenda silenciosa en los círculos sociales de Guadalajara, no por el escándalo que había causado inicialmente, sino por el ejemplo que habían dado de que las barreras sociales pueden ser superadas cuando el amor se combina con integridad, trabajo duro y la determinación de construir algo mejor para las generaciones futuras. Y en las noches tranquilas, cuando se sentaban en el jardín donde había comenzado todo, todavía podían recordar perfectamente aquel momento cuando él le preguntó si había estado enamorada alguna vez, sin saber que estaba a punto de descubrir la respuesta que cambiaría ambas vidas para siempre. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Paloma y Sebastián los haya conmovido tanto como nos conmovió a nosotros contarla. Esta historia nos enseña que el amor verdadero puede florecer en los lugares más inesperados y que cuando se combina con valentía y determinación, tiene el poder de transformar no solo nuestras propias vidas, sino las vidas de toda una comunidad. Si esta historia tocó sus corazones, los invitamos a suscribirse a nuestro canal donde cada día traemos nuevas historias que celebran el triunfo del amor auténtico sobre las convenciones sociales. Den me gusta a este video si creen como nosotros que el verdadero valor de una persona se mide por la nobleza de su corazón y no por su origen social. Y no olviden visitarnos en los comentarios para compartir sus propias reflexiones sobre el poder transformador del amor verdadero. Nos vemos en la próxima historia, donde continuaremos explorando los misterios del corazón humano y celebrando a aquellos que tienen el coraje de luchar por sus sueños.